Buenas a todos los que me escuchan en el canal de YouTube y en los grupos de Efesios 289 y el habla del Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo nos eligió a nosotros y a otras personas no? Bueno, esta vez en el grupo del Aula del Señor Jesucristo, la hermana Estefanía ha hecho una pregunta, la que han escuchado, que es ¿por qué el Señor Jesucristo nos escogió a unos sí y a otros no? Bueno, pero vamos a tratar de explicar esto, o sea, como el Padre elige en Cristo a algunos, ¿no? Esta doctrina, quiero que entienda, ya la he explicado muchas veces, lo vuelvo a decir una vez, lo toqué en un programa radial, el supralapsarismo y el infralapsarismo, pero vamos a ver si lo podemos hacer un poco sencillo, que es complicada esta doctrina, incluso en nuestra confesión, cuando se habla de la predestinación, nos manda, nos exhorta que debemos tratarla con suma prudencia y cuidado, para poder entender la voluntad de Dios, por lo menos que ha sido revelada en su palabra. No podemos ir mucho más allá de lo que la Biblia dice, ¿eh? Entonces debemos prestar obediencia misma a la que la misma Biblia dice. No podemos ir más allá. Entonces nosotros debemos estar seguros, vamos a decir, de nuestra elección eterna. Y hay otra pregunta también, creo que se ha hecho también, de la seguridad de la salvación. Las voy teniendo. Y si no me equivoco, también es la mamá de la hermana Estefanía que hizo esta pregunta. La hermana Diana creo que hizo una pregunta, si no me equivoco, la tengo anotada, porque las voy anotando ahí. Y es algo medio relacionado con esto también. Pero vamos con esta primero, porque esta doctrina tiene que dar motivo después de escucharlo a que la alabemos, tengamos suma reverencia y admiración por Dios, y no solo eso, llevarnos a ser humildes, esta doctrina, no orgullosos, y tener consuelo, de verdad, aquellos que han venido y han obedecido al llamamiento eficaz por medio de la palabra y de su Santo Espíritu, ¿sí? Ahora, para poder entender esto, debemos ir al decreto de Dios. Esa es una doctrina que de verdad amo tanto, no se imaginan. Ha traído tanto consuelo para poder entender tantas cosas que el decreto de Dios, y debemos entender esto que desde la eternidad, donde no había nada, o sea, la hermana Estefanía, que pueda entender, y todo lo que están escuchando, cuando no había nada creado. Estaba Él en su consejo eterno, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, y Él escuche por su propia voluntad, no por nada que Él vio que usted iba a escoger, no, si ni siquiera asistíamos nosotros. Él simplemente por su propia voluntad, libre de cualquier cosa, acción externa, porque no había nada, Él decretó en sí mismo, escuche, inalterablemente todas las cosas, todo lo que iba a suceder. Yo no sé, si usted se pudiera frenar ahí y de acá, creo que la Estefanía, la hermana Estefanía, tendrá unos 20 años por ahí, y que de ahí de los 20 años hasta cuando el Señor se la lleve, nunca podría entender, ni yo con mis 49 hasta cuando el Señor me lleve, voy a poder entender nada, y no sé si lo voy a poder entender en la eternidad, como Él sabe todo lo que iba a suceder. Es algo hermoso saber esto, y es un consuelo, eh, aquellos que se han aferrado a esto, ¿no? Pero Él ha decretado todo. Escuche, incluso el pecado, pero no es el autor del pecado, ni tiene comunión más que con el pecado, ni con nadie, con mismo. Y tampoco le hace violencia a la voluntad de la criatura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando yo tenga que hablar dentro de unos minutitos que Él predestinó a algunos de ellos, no significa que a algunos le tiró mucho pecado Él, y vamos a decir, para que se queden, y no es eso. Él tampoco, cuando ha escogido a alguno, no le quita, vamos a decir, la libertad. El hombre ya está muerto en delito y pecado cuando ella viene a escoger. ¿eh? Así que podríamos hablar un poco más de la contingencia, de las causas secundarias, ¿sí? Pero me voy a ir abocando un poco más a la pregunta de la hermana. Me voy a tratar de amoldar un poco más.
él en ese mismo decreto, hablando de la elección, él, para la manifestación de su propia gloria, él eligió algunos hombres. También habían algunos ángeles predestinados también. ¿Mm? Pero, y esto fue por elegidos a la vida eterna por medio de Jesucristo. Escuche, lo vuelvo a decirlo de nuevo, es para la alabanza de la gloria por medio de su gracia que nos da a nosotros. Escuche, acá se dividen, no importa, lo importante es que Él los escogió. Porque acá podríamos hablar del supralazarismo y el infralazarismo, que en el canal de prédica tengo, que hay un programa radial que se subió ahí. Algunos creen, yo soy un supra, creo que Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, antes de que cayera. Y bueno, podríamos estar mucho tiempo en esto, demasiado tiempo. Yo estuve casi 2 horas hablando sobre esto en ese audio en una radio. Pero acá podríamos decir que, y otros que lo escogió después de la caída. El asunto es que Él decreta y los escoge. Es eso. Y a otros, algunos creen que Dios los escoge ahí y los deja actuar de acuerdo a su pecado, o los deja ahí ya en esa condenación que ya están. Después de la caída Él escoge. Pero ya están todos bajo una masa de pecadores, ¿sí? El infra cree que esa posición es infralazareno, que es la que más ideal, porque pareciera como que fuera injusto Dios, si no, es como que si fuera Romanos 9, vio cuando le dice, Pablo está en Romanos 9 y está como debatiendo, y que había escogido Romanos 9, que dice, pues no habían nacido, cuando habla de, ¿se acuerda? Cuando Rebeca concibió a Isaac, a nuestro padre, y vamos a decir, y nacieron esos 2 chicos, no sé si se acuerdan, los dos hijos, que dijo que Jacob, el mayor serviría al menor, y a Jacob amé, más Esaú aborrecí, pero ninguno habían hecho el bien y el mal, Romanos capítulo 9, versículo 11. Pero Dios ya había escogido a quien quería, a Jacob, ni siquiera antes de nacer. Y esto es conforme a la elección, para que permaneciese no por obra, sino por el que llama. Romanos capítulo 9, versículo 11. Entonces Él lo escogió antes de que naciera, mira a Jacob. ¿Y qué diremos? Dice Pablo, que hay injusticia en Dios, dice en Romanos capítulo 9, 14. Porque escogió a Jacob antes de que naciera. Pero dice, no, que Moisés dice, tendré misericordia de que tenga misericordia. Esa misericordia siempre lo digo lo mismo, habla de la teología pactual. Yo me compadeceré de quien quiera compadecerme, no depende del que corre, del que quiere, del que levanta su mano, que hace relación de entrega, nada de eso. Es de quien quiere tener misericordia, el que quiere endurecerlo endurece, versículo número 18. Entonces tú me dirás, ¿por qué me inculpa? ¿Por qué me ha resistido? O sea, ¿por qué me dice que soy pecador? Si ya Él no me escogió, me resiste, no me da para... Y Él dice, ¿por qué? ¿Más quién eres tú? Versículo número 20. Para que alterques o peleas contra Dios, dirá el vaso del barro a que Dios lo formó, ¿por qué me hace hechos así? No tiene potestad. Y siga leyéndolo, se va a dar cuenta. Ahora Dios escogió a aquellos de la humanidad que estaban todos ahí, más allá que yo creo que antes de la caída ya lo escogió Dios. Ya lo expliqué antes, porque el Cordero ya estaba predestinado antes de la caída. Cristo ya estaba predestinado en ese consejo eterno, atemporal. ¿Por qué escogería a Cristo? Dígame si todavía no habían caído. Sí, Dios los iba a escoger. Pero otros dicen, bueno, ahí empiezan el supra y el infra. El asunto es que Dios los escoge. Ambos creemos que Dios los predestinó para vida. Yo creo que antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno, inmutable y consejo decreto y su beneplácito, todo por su propia voluntad, los ha escogido en Cristo, porque ya estaban en Cristo. En Cristo. Después en el tiempo temporal, después ellos son llamados, son justificados para llevarlo a la gloria eterna. Pero esto lo hace solamente por su libre gracia y amor, no es que, como dice un arminiano, no vio la presciencia. Imagínense que tener presciencia, o sea, preconocimiento, no es eso. La Biblia no se interpreta con una gramática española, no. Pre no es
antes y ciencia conocimiento. Dios dice, imagínense que Dios tenga que tener un preconocimiento, adquirir conocimiento. Eso no es el Dios soberano, Él decretó. Y esto asusta a muchos. Saber que en su libre gracia y amor Él eligió a algunos para vida eterna y a otros los dejó así. No hubo ninguna en la criatura, ninguna condición o causa que lo moviera. Levantar la mano, aceptar a Cristo, entonces vas a ser aceptado en el libro de la vida. No, nada de eso lo movió. Todo eso sería una obra que Dios ve para accionar en su decreto. El decreto de Dios no depende de ninguna obra de la criatura se mueve solamente por un decreto de Dios. Así de fácil y de sencillo es así. El decreto no depende de lo que hace la criatura. Entonces esto nos movería a tener un temor, un temblor. Y Él designó a todos los elegidos, o sea que Él tenía este propósito eterno. Y esto solamente, como dice nuestra confesión, por el liberrismo lo define así nuestra confesión de su voluntad. Solamente por su voluntad, como dice Efesios. Él los preordenado. Y no solo eso, dio los medios de salvación también. Los llama eficazmente. Mire, me voy a la escritura. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito, escuche, a su propósito. Esa palabra en el griego tiene un gran peso. Propósitos son llamados. Ahora no me da tiempo. Cuando di el estudio de Romanos lo expliqué. Versículo 29. Porque a los que antes, escuche, antes conoció, a los que antes tuvo una relación. ¿Se imagina usted eso? Con Ginosco, tuvo una relación antes. También los predestinó a esas personas para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Antes, sí, después en un tiempo, por supuesto nacen hijos de ira, pero ya en la mente de Dios, vamos a decir, ya ellos fueron escogidos. ¿Sí? Es lo mismo que Cristo, fue escogido Él para hacer ese sacrificio, pero no lo lleva hasta llegar el tiempo y el cumplimiento y nace bajo la ley. Pero ya en el tiempo ya Él había sido escogido, había sido llamado. Y esto es para que sean conforme a la imagen de Cristo. Siempre digo mismo, ¿se está formando la imagen de Cristo? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esto predestinó, versículo número 30. Y a esto también llamó. ¿Ve el orden? El orden de la cadena del orden salud. Y Él lo llamó, esto también lo justificó. Esto también lo glorificó. Todo porque Él quiso. Porque a Él le plació. Fíjese, Cristo cuando vino ya sabía. En Juan capítulo 6, versículos 64 y 65. Escuche atento. Voy a leer despacio. Versículo número 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y quiénes le habían de entregar. ¿Lo leo de nuevo? Un poquito más rápido. Versículo 6:64 de Juan. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién eran los que le iban a entregar. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ve? Él sabía. ¿Por qué? Dígame. Porque en el consejo eterno atemporal, cuando no existía nada, el Padre dijo, estos son por los que vas a morir. Le dijo, sí, Padre, yo voy a morir. Entonces, Él iba a ganar, o sea, con su sacrificio, todo lo que vemos en el Evangelio, cuando lo conocemos, se le iba a dar a Él. Pero ya estaban anotados. No sé cómo explicarle. Cuando esto llegó a mi vida, en mi mente, usted no puede ser el mismo. Usted no puede ser el mismo. ¿Sí entiende esto? Saber que Él nos escogió ya. Ya estábamos en su mente. Por eso que yo no me gusta esa doctrina arminiana, o esa doctrina que dice, no, levanta tu mano y decidí, o esa oración, vamos a decir, regeneracional, que si confesás con tu boca que Jesús... ¡No! ¿Usted cree que todo sucede algo así? No, fue atemporal, ya estaba escogido. Usted no lo escoge. Dice, decidí por Cristo. No.
Él decidió desde la eternidad. Más allá si es supralazariano e infralazariano, siempre va a ser que en el decreto de Dios. ¿Mm? Entonces es importante darle la gloria a quien le corresponde, no al hombre, porque tomó una decisión. No es así. Entonces es porque el Señor, de verdad, el Señor nos llamó, nos escogió, en Cristo Jesús. Entonces es importante. ¿Por qué? Dice, escoge a alguno, dice, para responder a la hermana Estefanía, porque simplemente Él lo quiso así. Mire, yo me podría ir a Efesios, y capítulo número 1, dice, versículo 3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche, versículo número 4, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, en el cual nos hizo acepto en la mano. ¿Por qué? En Él tenemos redención de pecados, perdón de pecado. ¿Pero por qué? Dice el versículo número 4. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Y el 5 dice, para habiendo predestinado para ser adoptados hijos, por medio, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Y eso nos debe bastar. Las escrituras entonces nos muestran solo este decreto de Dios, no es porque vio algo. Entonces es un misterio. Tratárselo con prudencia y cuidado. La Biblia nos muestra eso. Sí nos muestra que Él nos escogió en Cristo. Pero no hay nada en nosotros. No hay nada que lo mueva. Usted cree que lo ama por algo. Lo ama por Cristo, en Cristo. Entonces, esto tiene que cambiar. Si de verdad su vida, si de verdad irrumpir en alabanza, en agradecimiento, no puede ser el mismo si entiende esta doctrina. Bueno, espero que la hermana Estefanía haya entendido un poquitito de este gran misterio que hay. Que tengan un bonito día y después nos vemos con otra respuesta.